Bueno, saber que estamos aquí una vez más, agradando al Señor, contentos de que el Señor nos está ayudando, ¿verdad? En este tiempo, para nosotros continuar con esta materia tan hermosa. Bueno, les comento primero mis felicitaciones, porque aunque muchos trabajos los he leído, no los he calificado todavía, pero de verdad que me han dejado, ¿verdad?, impactada con el nivel que tienen con sus trabajos, tanto con las guías de lectura como con sus trabajos escritos de la investigación. De verdad que los felicito a todos, todos están excelentes sus trabajos, o algunos detallitos chiquiticos, pero de forma, pero de verdad que se ve que han estado, sí, eso se merece un aplauso, varios aplausos. De verdad, muchas gracias, de verdad, por tenerle tanto amor a la materia. Muchas gracias por su empeño, por su disposición. Y bueno, de verdad, no los he calificado porque los estoy leyendo poco a poco, todos los trabajos. Creo que hoy debo terminar, si no mañana, porque también me han salido algunas situaciones y aquí hemos tenido ciertas fluctuaciones eléctricas también. Entonces, bueno, eso ha sido como que en todas partes. Pero bueno, de verdad que estoy bastante contenta y agradecida con el Señor, de ustedes que han sido perseverantes y muchos se están poniendo al día también, eso es importante también, que se están poniendo al día con sus actividades, sus tareas, parte 1, 2, 3, 4, todo, para avanzar, pues para avanzar con esta materia. Y bueno, yo estoy pidiendo mucho a Dios para que nosotros culminemos todos como estamos, aquí con nuestros géneros literarios y podamos tener al final de la materia unas excelentes presentaciones, y yo sé que va a ser así. Entonces, bueno, hoy tenemos una planificación bien sencillita, ¿verdad? La discusión de la guía de lectura. Primero la oración, la reflexión. Nuestra hermana Milagro es la que trae hoy la reflexión, y el capítulo 3 de Efesios, del 8 al 13. Luego tenemos la discusión de la guía de lectura. Tenemos la presentación. Esta presentación también es una presentación muy interesante de los hechos. Luego, si hay alguna pregunta, participación, y chequear también si hay alguna inquietud o comentario con respecto a la parte 4A. Y bueno, y al final estaremos terminando, ¿ok? Ya tenemos finalizando. Si no hay otra cosa, bueno, entonces vamos a dar inicio agradeciendo a Dios, ¿verdad? Su amor, su bondad, su misericordia. Tuve problemas con el link porque entré a las 6:10 porque me tuve que cambiar de lugar. Donde estaba el aire no estaba enfriando nada, me tuve que venir a otro lado que hay más aire acondicionado aquí. Entonces ese cambio, bueno, ingresé y como vi que no había una buena conexión, me salí, le dije a Oneida, que estaba en la clase, que vamos a salirnos, y después me dijo que ya no podía ingresar a esa reunión, que ya se había terminado. Entonces, bueno, no me acordaba de que eso pasaba. Entonces, bueno, gloria a Dios, ya tenemos línea, ya tenemos reunión, estamos aquí. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por tu amor y tu bondad, y te damos honra y gloria, Señor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a avanzar en esta semana número 9 con los objetivos que tenemos planteados para hoy, la reflexión de nuestra hermana. Señor, te pedimos que use su vida, que esta palabra que ella trae, sabiduría, de exhortación, de esperanza, nos ayude a perseverar más en tus caminos, Señor. A veces existen tantas cosas en este mundo que nos aprisionan, que nos hacen distraernos, que nos agotan, que nos agobian, Señor, pero que cuando vamos a tu palabra, en medio de todo lo que hacemos, encontramos paz, encontramos esperanza, Señor, y queremos seguir perseverando en ella mientras estudiamos. Por eso te pedimos que nos ayudes, bendigas a nuestra hermana que trae la reflexión. También queremos pedirte por la clase de hoy, que nos ayudes con todos los recursos que necesitamos. Te pedimos por nuestro hermano Jorvis, Señor, que en este momento se encuentra con una situación de salud en su casa. Gracias porque él puede estar acá, porque nos puede apoyar con la clase. Te pedimos, Señor, que sanes
y que los ayudes con el tratamiento de sus vías respiratorias, Señor, para que Él pueda levantarse, para que pueda mejorar y sanar pronto, Señor. Te pedimos que lo ayudes, Señor, en todas las cosas que Él debe hacer, en su trabajo, en su casa, su ministerio, y que tú puedas, Señor, traer el tiempo para que Él pueda tomar su reposo médico y pueda mejorarse pronto. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, Milagro, bienvenida, Dios te bendiga. Estamos entonces listos para escuchar a Milagro. Hola hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Coméntenme si se oye bien, por favor. Sí se oye, perfecto. Ok, gracias. Espero que el Señor los haya bendecido grandemente el día de hoy. Bueno, para la gloria del Señor, tenemos hoy la reflexión en el libro de Efesios, en el capítulo 3, los versículos 8 al 13. Yo lo titulé como Sí, el misterio divino se nos ha revelado. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado de los cielos, te adoramos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Padre. Porque sabemos que solo en ti podemos hacer todo lo que podemos, todo lo que hacemos. Por eso en este momento quiero colocarte todos mis pensamientos, emociones llevados cautivos a la obediencia, a la mente de Cristo Jesús en obediencia, Señor mi Dios, que sea usted dando la palabra a través de mí, Santo Padre Celestial, una plena comprensión, Señor mi Dios, de lo que ella es en nuestras vidas. Te bendecimos y te entregamos este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, este tema o este capítulo específicamente me está hablando de lo que es el misterio divino. Y estamos hablando de Éfeso, que Éfeso era una ciudad en la región de Asia Menor. Su lugar original fue probablemente cerca de las costas del Mar Egeo y está ubicada en lo que es ahora Turquía. Éfeso, una ciudad próspera y culturalmente rica en la época del Nuevo Testamento, que se destacaba por ser un importante centro religioso, con un templo dedicado a la diosa Artemisa. Es importantísimo estudiar el contexto histórico de los efesios porque es esencial para comprender lo que es el mensaje y la importancia de este pasaje bíblico. Vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos dice en el versículo 3 del 8 al 13, yo coloqué la nueva versión internacional porque la conseguí como más agradable. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto, que es la sabiduría de Dios en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestes, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Aquí vemos el apóstol Pablo como el modelo de alguien que vivía y ministraba para Cristo, que sufría por el Evangelio. Pablo se preocupó por las iglesias que había establecido en Éfeso y deseaba alentarlos en su fe. Lo podemos ver en cada una de sus cartas. Él escribió esta carta a los Efesios desde la cárcel mientras estaba bajo arresto en Roma. De cierta forma, es por eso, por lo que este capítulo 8 específicamente de los libros, del libro de los Efesios, Pablo menciona que este ministerio fue revelado a él por Dios y que ahora es compartido con los creyentes. Me llegó, cuando estaba leyendo este versículo, o estas porciones de este capítulo, me llegó una pregunta. Y esa pregunta ¿acaso nos hemos preguntado cuál es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra? Cuando estaba leyéndolo me percaté, ¿verdad? Que él nos comenta sobre esto. Él nos habla sobre el ministerio que le fue revelado por Dios. Un ministerio que se refiere a la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Como hemos aprendido, lo que hemos estado tiempo estudiando la palabra,
que los gentiles no éramos considerados parte del pueblo de Dios, pero ahora, a través de Jesucristo, todos podemos ser reconciliados con Dios. Ahora, tanto judíos como gentiles, tenemos acceso a Dios y somos coherederos de las promesas en Cristo Jesús. Allí se nos muestra, o se nos muestra, que el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo todos somos uno en Él, sin distinción de razas, culturas o nacionalidades, con un propósito eterno en Dios. Y Él nos revela que su propósito, ese plan soberano, o su plan soberano, es reunir todas las cosas en Cristo, y que esto se cumple solo a través de la redención en Cristo Jesús, dándonos ese acceso al Padre con confianza, con seguridad y solo a través de la fe en Cristo. Pablo aquí nos enfatiza que este ministerio no fue previamente revelado a los hombres, sino que fue revelado a los profetas y a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Un mensaje de inclusión y salvación para todos, sin importar nuestro origen, y considero que es una parte central del Evangelio. Me encantó muchísimo cuando Pablo reconoce la gracia de Dios en su vida, cuando de esa forma sencilla y muy humilde se refiere a sí mismo como el menos digno de todos los santos por haber sido elegido para llevar las buenas nuevas a los gentiles. Wow, para mí fue precioso ver realmente que hoy en día somos un Pablo, estamos siendo cogidos, elegidos para llevar las buenas nuevas. Pablo maravillado quizás por esa oportunidad de compartir el Evangelio con aquellos que antes estaban influidos, sabiendo que esta libertad no se basa en nuestros propios medios o méritos o habilidades, sino que solamente se nos da es a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces podemos nosotros allí tomar en cuenta que es una gracia de Dios el que nosotros hoy podamos abrir nuestra boca para dar palabra al afligido, para orar por el enfermo, para interceder por los que están caídos. Bueno, infinidad de cosas que podemos hacer en Cristo Jesús. Sin embargo, en resumen, puedo comentar que nosotros debemos entender que somos parte del cuerpo de Cristo y que tenemos acceso a Dios mediante de Él. Y asimismo debemos recordar que la sabiduría de Dios se nos revela a cada uno de nosotros a través del Evangelio. Y que debemos compartir este mensaje con pasión, con valentía, con gozo, con mucho amor. Porque predicar el Evangelio, hermano, es un regalo, es un don con el cual Dios nos capacita para realizar aquella obra que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de hacer. Dios nos capacita para llevar adelante su reino, para que donde quiera que estemos, seamos esa luz en la oscuridad, seamos el agua en el desierto. Para finalizar, entonces les comento que debemos estar dispuestos a soportar dificultades por causa del Evangelio, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros de manera más abundante de lo que cada uno nos podemos imaginar. Si fuera de dar testimonio, tendría mucho testimonio que conversar, que dar de la gloria del Señor a través de mi persona, de mi familia y de donde nosotros nos conseguimos, nos encontramos. Por eso, hermanos, vivamos cada día confiando en la gracia y solo en el poder de Dios, compartiendo ese mensaje del Evangelio y perseverando, porque no es fácil, perseverando ante todas las dificultades y pruebas que se nos puedan presentar. Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, gracias de verdad, Milagro. Dios te bendiga. Gracias por esta palabra tan hermosa. Bueno, el Señor siempre recordando nuestro propósito. Me impactó las primeras palabras que dijiste. El Señor recordando nuestro propósito y uno compara la vida de este mundo y la vida que el Señor nos ofrece y de verdad que somos privilegiados por todas esas incalculables riquezas, como dice esta versión, la NBI. Excelente, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Al Señor. Bueno, gloria al Señor. Bueno, para la semana que viene tenemos, ya lo voy a publicar acá, lo voy a compartir. La semana que viene vamos a proseguir, ¿verdad?, con nuestro tiempo devocional.
Y para la semana que viene va a tener la... ¡Ay, se me fue! A ver si le puedo volver a agarrar acá. Ajá, Rómulo. Para la semana que viene tenemos a Rómulo, que la semana que viene es 4 de junio. Efesios 3 del 14 al 21, ¿verdad? Entonces, vamos a estar también allí, bueno, ya terminando el capítulo 3. Y de verdad que ha sido bien profundo todo esto, lo que Pablo nos está aquí recordando y también que nuestra fe se está afianzando en el Señor cada día más. Bueno, gloria a Dios. Entonces la semana que viene, Rómulo 3, Efesios 3 del 14 al 21 con el favor del Señor. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos entonces a dar inicio, ¿verdad? Con lo que sería nuestra guía de lectura. Capítulo 6, hecho la cuestión del precedente histórico, ¿verdad? Esa es la que nos toca hoy, el capítulo que nos toca. Analizar eso, qué es eso, la cuestión del presente histórico. En hechos, ¿verdad? Y la interpretación, aplicaciones equivocadas, según lo que dicen los autores, en qué deriva esto, cuáles son las observaciones de los autores del libro, al libro, y a propósito de Lucas, con este relato que nos hace de todo lo que hicieron, o lo que hizo el Espíritu Santo. Ese es un tema o una forma de llamar o denominar al libro de los hechos del Espíritu Santo, y cómo fue toda esa dinámica que surgió allí en la primera iglesia, ¿verdad? Luego, la pregunta 3, los postulados de F. Stuart en cuanto a qué es lo normativo para la iglesia actual, o sea, qué es normativo para nosotros. Es una sección especial de principios generales. Bueno, voy entonces a nombrar a las personas que van a participar, ¿verdad? Acá, con su lectura. Bueno, en primer lugar, quisiera que leyera Oneida, luego Rómulo y Carlos. Yo no sé si ya llegó Carlos. No sé si llegó Carlos. Si no está Carlos, vamos a escuchar entonces a Ketty. ¿Sí? Profe, Carlos salió un momentico, ya viene y no ha podido llegar. Pero sí Carlos viene. Reyes. Carlos Reyes sí viene, pero salió un momentico, que es mi esposo, Oneida. Ok, sí, Oneida, ¿verdad? Ok. Ok, entonces comenzamos contigo, Oneida, la número 1. Ok, Vamos a ver. está bien. Okay. Si tú quieres, yo la comparto. Después de ti vendría, yo dije Rómulo y después Carlos, ¿verdad? Sí, bueno, nombró a Carlos, pero no sé si era el mío o otro. Porque sí, porque solamente son tres respuestas nada más. Por eso Sí. son 3 respuestas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las tuyas, ¿sí? Ok, está bien. Ok. Vamos a ver si las Bueno. comparto por acá. Lo que investigué pues del problema del precedente histórico es que la mayoría de los cristianos no leen Hechos como leen otro libro de la Biblia, bien sea Jueces o Segunda de Samuel. Y ya que Hechos no nos cuenta la historia de la iglesia nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, sino que también sirve de modelo para la iglesia de todos los tiempos. Y aquí radica precisamente la dificultad hermenéutica, porque muchos sectores del protestantismo evangélico tienen una mentalidad restauradora. Por lo general volvemos la vista a la iglesia y a la experiencia cristiana del primer siglo como la norma que se debe restaurar o el ideal de que hay que aproximarse. De ahí que a menudo digamos cosas como
hecho nos enseña muy bien que, no obstante, parece que no todas las enseñanzas claras son tan claras para todos. La falta de precisión hermenéutica sobre lo que Hechos intenta enseñarnos ha llevado a muchas de las divisiones que se encuentran en la iglesia como prácticas semejantes al bautismo de infantes o solo de creyentes. La política eclesial episcopal o congregacional, la necesidad de observar la cena del Señor todos los domingos, la selección de diáconos mediante el voto de la congregación, la venta de posesiones y tener todas las cosas en común. Y aún el manejo ritual de serpientes, se han apoyado en todo esto o en parte sobre la base de hechos. Y todos estos problemas que se han generado a raíz de estos problemas es lo que hoy en día pues ha generado muchas sectas religiosas y muchas distorsiones en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Ciertamente pues porque no se han llevado bien de los contextos históricos a la hora de preparar, bien sea una prédica, pues una enseñanza. Y yo considero pues que todo es importante. Por eso la importancia de esta materia, pues porque hasta nosotros mismos hemos cometido ciertos errores por no tener esta base hermenéutica. Es todo, profe. Ay, ¿qué pasó? Muchísimas gracias, Oneida. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Ahorita es que estoy viendo que se pudo publicar sí, tu guía. Ahorita es que estoy viendo porque la había agarrado, pero está bien, muchísimas gracias. El problema del precedente histórico que tenemos en el libro de los Hechos tiene mucha relación con lo que vimos la otra vez en las epístolas, ¿no? De alguna manera podemos perder de vista que no se trata pues de ver lo que ellos vivieron como un modelo. No se trata de que ellos fueron perfectos, de que todas las decisiones que tomaron fueron las mejores, ¿verdad? Ni nada de eso. Cuando hablamos de ese precedente histórico, particularmente, los autores hablan de eso, de la mentalidad restauradora, ¿verdad? O sea, como sectores de creyentes que asumen que eso es parte del plan de Dios, pues que todas las cosas, en particular los temas de la parte práctica, pues como ellos lo denominan, la teología práctica, también tiene que aplicarse porque está en la Biblia, ¿no? Entonces ellos dicen que eso es una mentalidad restauradora. Entonces no puede ser la vida de la iglesia del primer siglo una norma para nosotros, pues no podemos, eso no se puede restaurar así porque para forzar aplicaciones, para excedernos en la interpretación, es muy delicado. Entonces, nosotros, bueno, sí, hay muchas enseñanzas que podemos tomar, ¿verdad? Del libro de los Hechos, hay muchas cosas, muchos ejemplos, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la fe en el Señor y las luchas y los problemas que ellos tuvieron, los desafíos que ellos vivieron. Y para nosotros tienen que ser modelos, pero no necesariamente vienen a ser modelos todas las cosas en las que ellos incurrieron, pues. ¿Por qué? Porque hay elementos de tipo histórico que atañen a ellos, aquí apenas que estoy viendo, que atañen es a ellos y que por supuesto no podemos forzar aplicaciones indebidas acá. Entonces, porque a ellos hablan de eso, de la falta de precisión hermenéutica. Entonces, no hay manera de forzar, porque necesitamos el contexto, vamos a necesitar siempre el trasfondo, todas las ocasiones es decir, la ocasión en la que se producen los hechos. Entonces, bueno,
De verdad que este es una sección bien interesante, hablar de la cuestión del presente histórico en los hechos y cómo resulta o podría resultar en interpretaciones y aplicaciones equivocadas. Ok, entonces, bueno, vamos a irnos con la número 2. Yo volé la guía aquí, ya la comparto de nuevo. Aquí está. Aquí está. A ver. Ya se ve, ¿verdad? No. Ahora sí. Ok, entonces la número 2, explicar las 4 observaciones de Fee Stuart en la sección El propósito de Lucas. Rómulo. ¿Ya llegó Rómulo? Sí, profesora, buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Adelante, Rómulo. Dios te bendiga. Amén, igualmente para todos. Ok, la número 2, explicar las 4 observaciones de Fiestuar, sección El propósito de Lucas. La primera, la clave para la comprensión de hechos parece estar en el interés de Lucas por este movimiento del Evangelio, orquestado por el Espíritu Santo. Desde su comienzo de orientación judía con base en Jerusalén hasta su transformación en el fenómeno universal, predominadamente gentil. La número 2, este interés en el movimiento se sustenta, además por lo que Lucas nos dice. Primero, por lo que Lucas no nos dice. Primero, no tiene interés en la vida. Esto es la biografía de los apóstoles. Santiago, el hijo de Zebedeo, es el único cuyo fin conocemos. Una vez que se inicia el movimiento hacia los gentiles, Pedro se pierde de vista, a excepción en el capítulo 5, en la sesión del capítulo 15 de este libro, donde es válida la misión de la misión gentil. Aparte de Juan, los demás apóstoles ni siquiera se mencionan, y el interés de Lucas por Pablo tiene lugar casi completamente en términos de la misión gentil. La número 3, el interés de Lucas tampoco parece ser normativo, haciendo uniforme todas las cosas. Cuando registra conversaciones individuales, se incluyen por lo general 2 elementos: el don del Espíritu Santo y el bautismo del agua. Pero esto puede ocurrir en orden inverso, con o sin la imposición de manos, con o sin la mención a las lenguas, y apenas con una mención específica del arrepentimiento. Aún después de lo que dice Pedro en el capítulo 2, del 38 a 39. Asimismo, Lucas ni dice ni implica que las iglesias gentiles experimentaran una vida en común similar a la de Jerusalén. No necesariamente así, ¿no? La verdadera cuestión está en qué se trataba de decir a sus primeros lectores. La número 4. Creemos que Lucas se propone que la mayor parte de hecho sirva de modelo, pero el modelo no está tanto en lo específico como en el cuadro general. De la misma manera que Dios lo ha llevado a la estructura y narrar esta historia. Parece probable que debamos ver este avance triunfante y gozoso del Evangelio dentro del mundo gentil, facultada por el Espíritu Santo, y que dio lugar a vidas transformadas y comunidades locales como el propósito de Dios para la iglesia que persigue. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Rómulo. Excelente. Sí, vamos a hacer un breve comentario aquí un poco también. Bueno, esta parte de cómo esas observaciones sobre el libro de Lucas, ¿verdad? Sobre todo su propósito, ¿verdad? El propósito y la manera como él escribe, ¿verdad? Tiene una característica muy particular, pues su estilo. Lucas era una persona con un nivel de preparación, ¿verdad? Académica, científica, porque era médico y todo eso. Y bueno, también había un llamado en él como gentil, ¿verdad? También recordemos que él estuvo con Pablo y Pablo era su líder, pues. Entonces, siempre orientado también por él y por la influencia que recibió del apóstol, ¿verdad? Del apóstol Pablo.
Entonces, ellos nos dan algunas claves para poder comprender. Vamos a ver, que hay un micrófono por allí. Vamos a apagarlo por allí. Silenciar. Aquí. Ok, ahora sí. Bueno, que estaba comentando esta parte, pues, como estas orientaciones para nosotros poder comprender este libro, ¿verdad? Y, por supuesto, hay muchas cosas en las que Lucas se orienta o se inclina también, ¿verdad? Y, por supuesto, lo que primero que dijo Rómulo, pues no se preocupó mucho por estar describiendo la vida particular de los participantes, de los personajes. Un poco, fíjense que esta es narrativa del Nuevo Testamento, ¿no? Un poco siguiendo las orientaciones de los relatos del Antiguo Testamento, en los que no se preocupan mucho por hacer una descripción o una caracterización de los personajes. Aquí se nombran más los hechos y las situaciones que la vida de las propias personas. Entonces, por supuesto, vamos a ver también, digamos, situaciones relevantes, como por ejemplo lo que pasa con el liderazgo de la iglesia, las tomas de decisiones, la organización, cómo se organizaban, por ejemplo, para atender a las viudas, para atender a los pobres, qué calidad o qué cualidad debe tener una persona que vaya a ser líder, que vaya a ser diácono, que va a estar en la administración de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas muy particulares, pero siempre desde el punto de vista del narrador, pues. En este caso, Lucas es el narrador y lo que él está narrando es lo que el Señor inspira para que él pueda comentar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en la presentación vamos a ampliar un poquito más de esto, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, no se ve el libro de Lucas como ese libro de normas donde hay que buscar las cosas que ocurrieron para aplicarlas. Porque, por ejemplo, ustedes se imaginan en Hecho el capítulo de Ananías y Zafira. Imagínense una situación como esa en nuestras iglesias y que se tenga esa expectativa de que ocurra algo parecido. Entonces es un extremo, ¿verdad? Son cosas extremistas. Y bueno, sabemos que así tal cual como ocurrió allí, era la manera como lo está contando él y como todos presenciaron eso, ese tipo de situaciones, pues cuando ellos mienten y engañan a la iglesia y se ponen de acuerdo para mentir y ya recordamos todo lo que pasó, ¿verdad? Ok, entonces bueno, de nuevo, gracias Rómulo. Vamos entonces con la número 3, la última. ¿Cuál es el postulado que Fee Stuart expone en cuanto a lo que es normativo para la iglesia actual? Yo había mencionado a Carlos, pero Carlos no lo veo aquí. Vamos a ver, Ketty, ¿tú puedes ayudarnos? Sí, profe, ay, disculpe Okay. que no presionaba, pero no agarraba la... ok. Sí, estaba aquí vuelta loca con el teléfono, claro que sí, profesora. Ok. Ya lo voy a... Me está hablando de la 3. ¿Cuál es el postulado de que Fee Stuart expone en cuanto a lo que es normativo para la iglesia actual? Perfecto. Según Fee y Stuart, su postulado compartido por muchos otros es el siguiente. A menos que la Biblia nos diga explícitamente que tenemos que hacer algo, lo que solo se relata o describe no constituye una normativa, a menos que se pueda demostrar sobre otras bases que el autor pretendía que fuera de esta manera. Ellos piensan que hay buenas razones para formular este postulado. Piensan que los enunciados doctrinales que se derivan de la Biblia por lo general
caen en tres categorías. La primera, la teología cristiana, lo que creen los cristianos. Segunda, la ética cristiana, que no es otra cosa que cómo deben vivir los cristianos en relación con Dios y los demás. La tercera, la experiencia y la práctica cristiana, lo que los cristianos hacen como pueblo religioso espiritual. Es todo. Muchas gracias, Ketty. Disculpa que también estaba hablando, tenía el micrófono cerrado. No se Gracias. preocupe. Dios te bendiga, muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, esa última parte, lo que ellos exponen en cuanto a lo que es normativo para nosotros, ¿verdad? Para la iglesia actual. Bueno, hay relatos, ¿verdad? Como lo dijimos en los relatos del Antiguo Testamento, que no son patrones teológicos o maneras. Sin embargo, hay algo que uno puede establecer relaciones, ¿verdad? Armonías con otros libros, ¿verdad? De la Biblia, sobre algunos principios que podemos ver allí. Entonces, eso por supuesto nos puede ayudar a nosotros a ver la manera como el propósito fundamental de la palabra de Dios es inequívoca. Es decir, que no se presta a confusiones o a dobles interpretaciones, ¿verdad? Bueno, el tema del precedente histórico, que ya lo vimos, ¿verdad? El precedente, bueno, cuando hay una situación que se puede considerar como un ejemplo, ¿verdad? Puede considerarse un precedente. Sin embargo, en el caso de este libro, hay situaciones en las que no necesariamente van a constituir precedentes para nosotros. No necesariamente, ¿por qué? Porque recordemos el trasfondo y la época. Una cosa es para ellos, quizá para ellos una situación que se podía resolver con una instrucción determinada en un tema teológico o un tema de conducta, podría seguir siendo un precedente histórico para ellos, un precedente cultural o un precedente religioso, pues, como tal. Sin embargo, no podemos tomarlo así nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en otra época y que quizás no se comparta el mismo propósito y el mismo valor que tuvo para ellos que para nosotros. Entonces, bueno, no sé si una persona que quiera hacer alguna intervención, comentario, ampliar algo, una sola persona para no agotarnos en una discusión así larga ni nada. Si alguien quiere agregar algo, compartir una experiencia. Yo me imagino que cuando ustedes estaban leyendo este tema, este capítulo, surgieron muchas, o pasaron algunas cosas por su mente, ¿verdad? Acerca de las cosas que dicen los autores allí y cómo nosotros concebimos este libro de los hechos, cómo lo concebimos y cómo es la perspectiva de los autores en el estudio de los hechos como un género literario. Como un género literario que tiene sus peculiaridades, tiene sus características, y que nosotros estamos viendo pues el género desde el punto de vista lingüístico, histórico, social, político, religioso. Estamos viendo todo eso allí y la manera, cómo nosotros nos acercamos a los hechos de los apóstoles. No sé si alguien quiere agregar algo, compartir alguna experiencia también. De todas maneras, voy a ir buscando la presentación y si no hay ninguna pregunta, no hay problema o comentario. ¿Ok? No hay ningún problema. Lo tenemos por acá. Ok.
Ok, aquí lo tenemos entonces. Yo traté de ampliarlo un poquito. Vamos a echarlo más para acá. Ok. Sabemos que es un libro histórico, ¿verdad? Ah, disculpe. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, a mí me gustaría agregar algo más que observé de la lectura. Lo que pasa es que estoy tratando de abrir el archivo en mi equipo y no puedo. Ok, Nelly. Me gustó mucho de la lectura que el autor hacía mucha referencia que era importante, ¿no? De que nosotros como lectores, o sea, que como decía la hermana al principio, de que hay una cierta debilidad en cuanto a la hermenéutica que se aplica para cuando estudiamos el libro de Hechos y que realmente nosotros como deberíamos tener en cuenta claramente cuál era el propósito que tenía Lucas, ¿verdad? Para haber escrito ese libro durante esa historia, porque fue cómo él escogió el material y qué es lo que él quiso enseñar. Y que uno de los problemas que hacían que fuera difícil la comprensión o el estudio del mismo era por el interés que tenían las personas que se acercaban al estudio del libro de Hechos. Por ejemplo, hay personas que les llama la atención lo que es el detalle histórico, es decir, tener conocimiento sobre la iglesia primitiva, mientras que otros buscan es conocer la historia de esa historia, es apologético, es decir, probar que la Biblia es verdadera, al mostrarles la exactitud de Lucas como historiador. Y otros lo que buscan es con un interés devocional o religioso. Entonces, ¿para qué? Para inspirarse en ese libro, para tomarlo como un modelo para aplicarlo dentro de sus iglesias. Pero realmente la pregunta sería, preguntarnos cuál era el propósito que Lucas tenía en enseñarnos o mostrarnos la historia de la iglesia primitiva dentro del plan de Dios, más allá de nosotros darle otras interpretaciones que quizás no vendrían al caso y no generarían esas divisiones que ocurren dentro de la iglesia cristiana. Así es, Nelly. Muy interesante, pues, y toda esa configuración de situaciones, ¿verdad?, que ocurre. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a este libro, nosotros tenemos que ver el énfasis no tanto en las conductas o en las decisiones, sino sobre todo en la obra de Dios. Recordemos, por ejemplo, como dijimos en lo de los relatos, que el héroe era Dios. Entonces, acá también es válido ver que el héroe de la historia es el Espíritu Santo. Y eso, digamos, la obra del Señor en todo el mover que hubo, ¿verdad? No se discute, pues, más bien la intervención del Espíritu Santo hizo cosas extraordinarias. Por ejemplo, en el caso de Esteban, ¿verdad? Cuando a él lo acaban de nombrar para que ejerciera una función, un trabajo en la iglesia. Y después, ¿qué pasó? Entonces, vimos cómo fue el Espíritu Santo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, y cómo ese testimonio no solamente fue dentro de la iglesia, el testimonio de quién era él, sino fuera de la iglesia, al mundo. Fue lo más contundente. Y entonces fue martirizado, pero antes de eso, él pudo hablar y decir toda la obra de Dios, pues, en un momento de agonía, en un momento de sufrimiento, de persecución, y por eso es interesante ver la relevancia que tiene el poder del Espíritu Santo en el libro, pues, como tal. Entonces, bueno,
Nosotros aquí, por ejemplo, vemos que todas fueron narraciones. Puede pasar lo mismo con los relatos del Antiguo Testamento, que no por la manera como está estructurado el libro, no quiere decir, o no se puede presumir, según algunos autores, que todo fue ocurriendo así. Día 1 ocurrió esto, capítulo 1. Día 2, día 3, o sea, no necesariamente. Porque hubo cosas que ocurrieron simultáneamente, hechos que fueron transcurriendo de manera, históricamente, pues, de forma transversal, y que quizá era difícil compilar todo por día, por hora, por fecha, por mes, por año. Siento yo que quizás tampoco era la intención de Dios. Lo que tenemos allí, ¿verdad? Es lo que Dios quiso que nosotros escucháramos. Entonces, para los autores, Gordon Fee y Douglas Stuart, Hechos es un resumen del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del 1 al 3. Lo voy a buscar por acá para compartirlo. Hechos 1, 1 al 3. Ya estoy buscando. Lo busqué 2 veces y me sé que no lo estaba. Ok, vamos a buscar en otra partecita aquí que se vea mejor. Aquí en YouVersion. Vamos a buscar acá. Ok. Ahí dice, aquí está 1, 1 al 3, ¿verdad? Estaríamos leyendo en la 60, en Reina Valera. El primer tratado, ¿se ve? Ok. Ay, Henry, disculpa, Henry. Creo que también Edgardo había levantado la mano. Adelante, Henry, y me disculpa que no te dejé decir los anuncios. Adelante, Henry. Creo que Edgardo también tenía una intervención. Vamos a ver el chat. Ajá, ahora, ¿así? ¿Se me escucha? Sí. Ok, no se preocupe, profe. Mira, lo que le quería decir era que, como nota curiosa, el nombre del libro en griego y en latín relata ese proceso, o sea, en el nombre como tal, siempre están en los procesos de los apóstoles. Entonces, por ejemplo, en griego que dice praxeiston apóstol o en latín actus apostolum, todo siempre tiene que ver con como describirle a Teófilo ese proceso, ese vivir de cómo se expandió la iglesia sin dar protagonismo a un apóstol en específico, sino describiendo la iglesia como tal. Por eso me llama mucho la atención que, independientemente de las traducciones, el nombre del libro no varió. Y eso nos puede llamar la atención con respecto al propósito de Lucas. Así es. Gracias, Henry. Gracias, discúlpame que no había, como estaba en la presentación, no había visto las manos. Jesús también quería hablar, pero Edgardo creo que levantó la mano también. Y hay un comentario por aquí muy interesante de Frangeli, que no lo leí, era apoyando la respuesta número 1. Lo importante es no ignorar los contextos y sus diferencias, ya que al hacerlo resultan interpretaciones y aplicaciones equivocadas. Entonces vamos a darle la palabra a Edgardo, si está todavía por allí, y después vamos a escuchar a Jesús. No, profesora, voy a pasar. Hola. Gracias, Edgardo. Entonces, vamos a escuchar entonces a Jesús. Aló. Buenas tardes.
Profesora, no, con relación era una, relacionado con Teófilo, eh, es una duda porque lo escuché en alguna oportunidad, que cuando Lucas escribe el, el Evangelio de Lucas, se refiere a Teófilo como excelentísimo, pareciera como si hubiese sido una encomienda que le, que le hizo Teófilo a Lucas y denota como una relación más de subordinación que de hermandad. Cosa distinta ocurre en Hechos, porque como fue escrito posteriormente, entonces ya él se refiere, oh Teófilo, como ya una relación, a pesar de que no le dice hermano, es una relación más de cercanía, no de subordinación, como, como ocurre en Lucas. Pero como en la escritura no se habla más acerca de Teófilo, entonces eso queda como en la hipótesis. No sé si en, en los libros apócrifos o en la historia, en la tradición, se habrá comentado algo en relación a ese hecho. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias. Bueno, nosotros podemos consultar o leer en varias posiciones acerca de los autores, eruditos, comentaristas, o historiadores, pues que se han ocupado de explicar. Algunos dicen que Lucas le escribe a Teófilo, que posiblemente era un gentil, ¿verdad? O un nuevo creyente que buscaba aprender acerca de Jesús. Y bueno, esto es como una dedicatoria. Algunos dicen también que era una dedicatoria como muy diferente, o algunos incluso dicen que era como algo como que no se daba más detalles acerca de esa persona, ¿verdad? Algunas traducciones incluso colocan a Teófilo el Excelso. Entonces, sobre la relación de ellos dos es interesante, ¿verdad? Porque es el escritor y el escritor y el lector a quien está dirigiendo. Entonces, hay muchos estudiosos que debaten acerca de quién podría ser esa misteriosa persona. Por ejemplo, algunos dicen que se trataba de un funcionario romano muy influyente, ¿verdad? Que podría ser una persona que estaba buscando conocer acerca de la fe en Cristo. Otros dicen que pudo haber sido una alegoría, porque Teófilo significa amigo de Dios o amante de Dios, más o menos así se puede traducir, ¿ok? Entonces, por supuesto, bueno, todas estos enigmas, como algunos también los llaman, tiene como propósito fundamental relatar de manera organizada lo que ocurrió en la vida de una iglesia, en la vida de una iglesia, de una fe, de unos creyentes, después de la ascensión de Cristo. Entonces, bueno, esa persona a quien Lucas le dirige su escrito, bueno, tenía que ser una persona de verdad con mucho interés en las cosas de Dios para poder tener esa dedicatoria tan especial. Y bueno, el libro como tal, hay detalles, en otros casos no hay tanto detalle, pero bueno, es un privilegio, ¿no? Que le hayan dirigido ese libro a esa persona de esa manera y con extremo cuidado desde el punto de vista del estilo literario, desde el punto de vista del lenguaje y de los detalles que se brindan y se ofrecen en el libro. No es un libro corto, no es un libro sencillo, desde mi punto de vista es un libro bien denso,
bien detallado, así con bastante incisiones, y eso lo hace muy interesante. Entonces, bueno, lo que tenemos allí en la pantalla viene siendo ese resumen que dice un Fee Stuart acerca del que Teófilo, como es el primer tratado, se refiere al Evangelio, como lo han dicho ustedes, ¿verdad? Que habló de que Jesús comenzó a enseñar, a actuar, a su ministerio, a desarrollar su ministerio. Y acá, bueno, ahora está hablando de la presencia del Espíritu Santo, del mandamiento que dio a los apóstoles y que se presentó con pruebas indubitables, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa introducción, pues, allí, bueno, pues, puede decir introducción o los autores dicen que es una gran conclusión del libro, es todo lo que él va a desarrollar, pues como su tesis, lo que él va a desarrollar en su texto, que sería el libro Hechos de los Apóstoles. Ok, vamos a retomar entonces aquí las láminas. Estamos acá. Entonces, ok, entonces ya vimos esta parte, ¿verdad? Como han dicho ustedes también, la continuación del Evangelio con un énfasis en la obra del Espíritu Santo y la expansión del Evangelio en la iglesia. ¿Ok? Este es un título dado, aunque Lucas centra su atención en algunos de ellos, algunos de los apóstoles, particularmente en Pedro y Pablo y en otros menos conocidos como Esteban y Felipe. Al comparar el uso de este libro histórico con el de los libros históricos del Antiguo Testamento, encontramos que habitualmente no pensamos que los relatos del Antiguo Testamento contienen patrones de conducta o normas que nosotros debamos cumplir. Pensamos que los relatos de Hechos de los Apóstoles sí contienen normas que debemos seguir. Existe alguna tendencia a idealizar la iglesia primitiva considerándola perfecta y a ver en Hechos de los Apóstoles un modelo a seguir para todas las iglesias de todos los tiempos. ¿Okay? ¿Cómo se aplican estas narraciones a nuestro contexto? ¿Es normativo para nosotros el texto de Hechos de los Apóstoles? ¿Hay que imitar todas sus experiencias y prácticas? Fee Stuart utiliza la expresión precedente histórico, como ya vimos, ¿verdad? El que antecede o precede. Es una situación anterior, semejante a otra, que sirve de ejemplo. Entonces, sentar un precedente es hacer algo que crea la obligación o la costumbre de actuar de la misma manera ante un caso parecido. Por ejemplo, en el derecho ocurre mucho eso. Los precedentes se sientan bases o se sientan precedentes judiciales en una decisión, en un caso, y eso mismo se utiliza para resolver un caso similar. Entonces, ellos afirman que la iglesia de hoy en día, algunos se inclinan hacia una mentalidad restauradora, pero sin ninguna consistencia, por lo que dijimos hace rato. Las situaciones de la época, las cuestiones particulares, culturales, religiosas, que era para ellos y no para nosotros. Entonces Lucas se proponía establecer normas al escribir su libro. Esto lo podemos revisar en el contenido, su propósito. Él escoge lo que él quiere incluir en su libro. El material que el escritor descarta y que no incluye en su libro. Es decir, que incluyó, hay cosas muy particulares que van orientando la lectura, que van orientando los hechos que va describiendo. Y también otro elemento, otra observación que hacen los autores es que Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. También vemos allí que hay una exposición y una orientación del alcance de la iglesia, del alcance de la iglesia desde la ascensión de Jesús. El lugar de partida fue Jerusalén. Disculpen.
Y la expansión comienza allí, pues, ¿de qué? No de ellos como personas, no de ellos como predicadores, evangelistas, apóstoles, misioneros, sino la expansión del evangelio, la expansión de una fe, y la expansión de una esperanza. Y por supuesto, cuando nosotros estamos viendo que lo que está comentando Lucas es una realidad de largo alcance, ¿verdad? Que no es algo que quedó allá, sino que todavía hoy en día, después de tanto tiempo, sigue actuando el poder del Espíritu Santo sobre la tierra, sobre la humanidad, y que traspasa todas las fronteras, porque ese es el propósito de Dios, la expansión del Evangelio hacia el mundo gentil desde una base judía, desde Jerusalén, ¿verdad? La capital espiritual de Israel. Entonces, esto, como dicen los autores, se trata de transformar todo esto en un fenómeno universal. Y que el Espíritu Santo es el que va moviendo todo este alcance, este desarrollo, esta expansión. Entonces, lo último de la Tierra no es tanto lo geográfico, se trata más bien de cruzar barreras culturales, religiosas e históricas, desde todo punto de vista. Cruzar las barreras que el hombre, que el ser humano ha colocado para que no entre la palabra de Dios. O sea, que eso podemos verlo como que desde una casa, desde un hogar, hasta grandes imperios o grandes dominios políticos, culturales, religiosos también. Entonces, bueno, ¿qué nos hace pensar a nosotros cuál fue la intención de Lucas? El énfasis. ¿Dónde está el énfasis de Lucas? En la palabra de Dios, en lo que los discípulos estaban enseñando. Es decir, él fue como un testigo de que lo que había dicho Jesús se estaba cumpliendo. Y creo que eso era un poco la intención de él, pues porque cuando uno lee el libro de los Hechos, ahí al final de cada capítulo siempre hay como una especie de conclusión. Ahí siempre hay como una especie de resumen. Por ejemplo, este que dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Versículos como este, siempre después de un acontecimiento, cierra Lucas diciendo esto, o sea, cierra como haciendo ese énfasis en el logro después de lo que ocurrió, como esto es lo que cierra el capítulo. ¿Okay? Luego el 931, las iglesias eran edificadas y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, bueno, también el 1224, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 16.5, así que las iglesias aumentaban en número cada día. 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver siempre iglesia, la palabra del Señor, el poder, edificar, siempre era multiplicar, multiplicación, siempre era como la intencionalidad del autor. Con respecto a las dificultades hermenéuticas, siempre vamos a tener choques o encuentros allí con lo que tiene que ver con la parte normativa. Situaciones en las que se daban instrucciones muy particulares para esa cultura, para esa época, para esa iglesia del primer siglo. Por supuesto, ahí sabemos que hay cosas que se deben renovar, o sea, que se actualizan también para nosotros, pero hay otras cosas que no, que son enseñanzas para ellos y no para nosotros. Entonces, la interpretación, como sabemos, a veces causan divisiones porque, como dice acá, son claras enseñanzas para algunos, pero no para todos. Es decir, esto se aplica, esto no se aplica, como el caso de las epístolas un poco, ¿no? Porque, bueno,
Se pueden extraer de ahí, lamentablemente, algunas cosas que eran parte de la dinámica de ellos, y que hay situaciones en las que se han sacado de allí, fuera del contexto, y se han aplicado. Entonces, de hecho, creo que hay muchas cuestiones que a veces uno dice, no, pero eso no está en la palabra, eso no es para nosotros. Pero bueno, hay iglesias que se están desarrollando con ciertas prácticas, ciertas cuestiones que, bueno, se están tomando literalmente, se están agarrando literalmente de situaciones que están en la narrativa del Hecho de los Apóstoles. Entonces ellos dicen, bueno, podemos encontrar modelos repetibles, pero no normativos. En particular y en forma global, vemos cómo obra el Espíritu Santo al tratar con su pueblo, cómo es la intervención de Dios para ellos, cómo es la intervención de Dios para su pueblo, cómo fue, de qué manera, cómo era el tratamiento que se le daba a la gente cuando hombres y mujeres también llenas del Espíritu Santo iban a llevar la palabra de Dios, el Evangelio, iban a hacer, a dar ese testimonio acerca de la fe en Jesucristo. Nosotros sí vamos a encontrar allí algunos mandatos. Vamos a encontrar algunas situaciones, bueno, que de alguna manera podemos decir, esto hay que hacerlo, esto es con nosotros, esto se aplica a nosotros, los mandatos. Los mandatos son ordenanzas, órdenes de una persona que está en autoridad sobre otra que está subordinada, ¿verdad? Encontramos mandatos generales que tienen apoyo en otros lugares de la Biblia, normativos, y mandatos particulares concretos como no salgas de Jerusalén, por ejemplo. Mandatos concretos que eran para un grupo de personas, ¿verdad? Para un grupo, y que por supuesto era para una situación determinada. Entonces, eso lo vamos a encontrar. El caso de Hechos 16, 25 al 31, donde estaban Pablo y Silas, estaban presos, estaban en la cárcel, estaban cantando, ¿verdad? Y de repente hubo un terremoto. Y el terremoto hace que se abran las puertas de la cárcel, ¿verdad? Y el terremoto causa mucho miedo, sobre todo en el carcelero, ¿verdad? Porque esta gente se fugan, se aprovechan esta oportunidad y yo voy a pagar las consecuencias, diría el carcelero. Entonces, ellos no se escapan a pesar de eso, ellos no se escapan, pero ellos le dan una promesa de fe de parte de Dios a ese hombre. Tú y tu casa serán salvos. Y era un momento bien intenso. Imagínense, en pleno terremoto, quién sabe cómo quedaron las cosas sobre ellos, si hubo demasiado movimiento. Uno no sabe cómo estaba la situación, el susto, el miedo. Si con un simple temblorcito uno se asusta, imagínense un terremoto. Entonces, en ese momento, por el temor de Dios que él vio en ellos, y el temor de ellos también que vieron en este hombre que no les hizo nada, que no les hizo daño, ellos le dieron esta palabra de parte de Dios. Entonces, esto nos indica qué cosa. Nos indica es que Dios tiene un propósito con ese hombre, con el carcelero. Había un propósito. Entonces, no por eso es algo normativo. Este es un excelente ejemplo, porque esto no es normativo para todos nosotros, en el sentido de que yo creo, mi esposo, somos creyentes, y entonces nuestros hijos, supongamos que no están en el Señor, yo digo, ellos no están en el Señor, ellos viven pecando, viven haciendo esto, aquello, pero ellos son salvos, porque esa fue la promesa que Dios me dio. Pero la promesa no era para mí, era para el carcelero. Entonces ya es otra cosa. Claro, nosotros por fe, ¿verdad? Asumimos que eso es así, pero nosotros no vamos a esperar que venga un terremoto o una cuestión fuerte para que nuestros hijos sean salvos, nuestra casa, nuestra familia. Nosotros
vamos haciendo ese seguimiento, ¿verdad? A las personas que nosotros amamos, con la palabra, con la oración, y confiamos en que Dios lo puede salvar. Pero no vamos a decir, no importa, el último día de tu vida, haz todo lo que tú quieras, 10 minutos antes de morirte te arrepientes. No podemos hacer eso, ¿verdad? Porque no es lo que dice la palabra de Dios. Y no, Dios no trabaja así. Entonces, la forma como ocurrieron los hechos muestran que había un propósito con el carcelero y cada quien es responsable de su decisión hasta el día de su muerte. Y Ezequiel lo dice, el alma que pecare esa morirá. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. El libro de los Hechos es un modelo para nosotros en cuanto al propósito de Dios para la iglesia. ¿Okay? Pero ¿cuál es la función de la iglesia? No es esperar, ¿verdad?, que pasen ese tipo de cuestiones para nosotros movernos, para nosotros predicar, no, sino que nuestra función es trabajar para que la gente conozca al Señor, dar un testimonio, trabajar por la expansión del Evangelio, como mediante el poder del Espíritu Santo, para la transformación de vidas, para la transformación de personas, para la transformación de familias, para la transformación de la vida de los enfermos, de la gente abandonada, maltratada. Es para todos, para todos. Entonces aquí vemos en esta otra lámina, a ver, alguien, a Edgardo. Sí, ahora sí que quisiera como intervenir un poco ahí. Yo estoy leyendo un libro acá que relata bastantes cosas sobre lo que usted está diciendo. Me pareciera, lo que usted está diciendo me pareciera volverlo a leer acá. Pero para resumirlo, me parece que el libro de Hechos es un libro que relata la historia de cómo el evangelio empezó a expandirse a pesar de las vicisitudes, de las contrariedades, a pesar de la persecución, del miedo. Hay que recordar que ellos estaban en la víspera de la muerte de Jesús y que muchos de ellos se habían escondido. Sin embargo, hay un cambio, podríamos decirlo, revolucionario, porque también se habla de un Jesús, ya no tanto histórico, sino un Jesús resucitado, que le dio fuerza y vigor a ese movimiento, que de ser un movimiento que aparentemente iba a apagarse, como muchos movimientos que hubieron en ese tiempo, fue cobrando fuerza hasta el punto en que llega a los estamentos políticos, económicos y sociales del imperio, al corazón del imperio. Uno de los acontecimientos que podría yo como traer a colación para relatar lo que quiere decir Hechos, según lo que yo he captado, es que en el día Pentecostés había gente de todas partes del mundo, y eso ahí, o de varias partes, pues, y eso como que un reflejo de que el evangelio se iba a expandir. Y eso es lo que hace Pablo y Pedro, que son los protagonistas clave en el libro de Hechos. Pedro termina en el capítulo 13 más o menos, y Pedro toma el protagonismo principal. Sin embargo, no es una biografía de Pablo, sino que apunta más bien a cómo el evangelio pudo superar las contradicciones, las luchas, las persecuciones. Ahí está la muerte de Esteban como primer mártir, y al final cómo el evangelio pudo expandirse. Es decir, el libro de hecho un libro histórico que nos narra cómo la iglesia superó, gracias al Espíritu Santo, porque también se llama así, hecho del Espíritu Santo, y logró hasta el día de hoy expandirse por el mundo. Es fundamental el libro, de hecho, como para que nosotros tengamos esa reseña histórica de cómo la iglesia superó todo lo que tuvo que superar para poder ser lo que hoy en día es el evangelio para los confines del mundo. Ese es más o menos un resumen de lo que yo podría decir. Ya. Ok, muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias. Bueno, ahí entonces vemos, pues, sobre la intención del autor, que también ya lo conversamos bastante, ¿verdad? En la parte de las respuestas. Y bueno,
que es lo que más llama aquí la atención, que la intención del autor, ¿ok?, era mostrar una iglesia llena del Espíritu Santo, no tanto presentar modelos de experiencia cristiana, sino hablar de la expansión del Evangelio, el progreso del Evangelio y la manifestación del Espíritu Santo. En este libro de los Hechos debemos ver lo que la iglesia hizo y debe hacer en el poder o bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? A ver, creo que alguien también tiene la manito por allí levantada. Ajá. No, ya, listo. Ok. Ok, entonces los principios para la hermenéutica de los precedentes bíblicos. No podemos justificar nuestras acciones en el presente con analogías basadas en precedentes bíblicos. Por ejemplo, un hecho bastante cercano. Vender todo lo que tenemos como hizo la primera iglesia, ¿verdad? Como ellos lo hicieron, porque Cristo viene pronto. Y entonces, bueno, pues, se convirtieron en una iglesia pobre, porque se quedaron sin nada, ¿verdad? Y el precedente como una norma cuando el principio que contiene se enseña en otra parte de la Biblia. Entonces se justifica una acción presente. Podemos distinguir categorías con lo que creemos y la conducta ética y las prácticas, ¿verdad? Entonces, sobre todo la parte ética, la conducta, pues la parte moral. Entonces, allí sí, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que es bastante emblemático. Bueno, ahí el narrador no nos está diciendo, por eso no debemos, Lucas nos está diciendo, por eso no debemos mentir a la iglesia, a la autoridad de la iglesia. Si hicimos un compromiso, tenemos que ser sinceros. No. Nada más con lo que pasó, ya nosotros sacamos nuestra conclusión acerca de cuál es el principio ético, ¿verdad? Que Pedro los confrontó a ellos, los denunció a ellos. Los denunció y las consecuencias fueron fuertes, fueron bien contundentes para estas dos personas, para estos esposos, ¿verdad? Porque nadie, como le dijo Pedro, pero es que eso era de ustedes, nadie los obligó a hacerlo. Pero si dicen que lo van a dar, ¿por qué le quitan? Porque si le van a dar algo a Dios, ¿por qué después se lo niegan? O engañan a toda la iglesia. Entonces, era tal el poder del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Pedro, que, bueno, las consecuencias pues, que pasaron allí. Por último, en el 3, en asuntos de experiencia o práctica cristiana, a veces los precedentes bíblicos pueden considerarse modelos repetibles, aunque no normativos. Sí, puede pasar eso, ¿verdad? Que hay situaciones que se pueden, por ejemplo, un modelo que debemos todos nosotros como siervos del Señor, debemos repetir, seguir, anhelar, es, por ejemplo, ser como era Esteban. Conocía el Antiguo Testamento, lo dijo todo allí, explicó todo lo que fue la vida del pueblo de Dios, todo lo que pasaron, desde, bueno, él se va, bueno, desde la ley para acá, pues explicando todo esto, y era una conducta intachable, era un hombre apartado para Dios, con principio, sobre todo con un testimonio. Y bueno, esas son las cosas que nosotros podremos considerar repetibles, que podemos anhelar ese tipo de conducta. Aunque el narrador Lucas no nos dice a nosotros que seamos como Esteban o como Lidia, la mujer vendedora de púrpura, que era una mujer adinerada y ella era una mujer que predicaba y que predicaba la palabra y enseñaba. Ok, entonces sí hay cosas que sí podemos aprender, sí podemos. Y como siempre, algo que nosotros nos va a caracterizar como estudiantes de la Biblia es hacer esa intertextualidad, tratar de traer estas experiencias y buscarlas en otros lugares de la Biblia. No quedarnos allí en el relato, quedarnos allí describiendo el relato, describiendo. Por ejemplo, que yo me ponga a hablar de Lidia, la vendedora de púrpura, de telas, que ese era su negocio, su trabajo.
y yo me voy a quedar a describir las telas, los colores, el mercado que tenía, las características, no, que era millonaria, no. Yo tengo que ver es la parte trascendental, lo que ella hacía para Dios y cómo eso impactaba al mundo, cómo eso impactaba a una comunidad, a una iglesia, cómo daba testimonio de la fe en Jesucristo. Que su condición XY, bueno, se puede mencionar, pero hay que destacar la obra del Espíritu Santo en el pasaje, para los que tienen el género. Yo sé que sí hay por allí algunos de ustedes que tienen pasajes en Hechos, narrativa en el Nuevo Testamento, destacar los elementos donde se vea la intervención de Dios, Espíritu Santo, obrando, transformando y trayendo un cambio a la vida de los participantes. Entonces, bueno, si alguien que no haya hablado quiere hablar, quiere dar algún punto de vista, comentario, pregunta, sería muy bueno. De los que no haya hablado. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, esto lo vamos a tener también allí en la presentación del tema de hoy. Lo vamos a tener también en el Classroom. ¿Ok? ¿Y qué tenemos para la semana que viene? Para la semana que viene vamos a trabajar con el capítulo 7. Capítulo 7. Ya lo voy a buscar por acá. El mismo procedimiento, vamos a seguir el mismo, ¿verdad? Con nuestra guía de lectura. Ya la semana que viene estaríamos en semana número 10, ¿verdad? Semana número 10. Y vamos a poner por acá el tema sería, la guía de lectura estaría basada en el capítulo acerca de los evangelios, una historia, muchas dimensiones. ¿Okay? Entonces voy a poner aquí para que sepan, aquí está la guía. Vamos a compartir acá, son pocas preguntas también. Aquí está. Aquí está. Los evangelios. Una historia, muchas dimensiones, son 4 preguntas. Los evangelios, ver cuáles son los hechos obvios o explicar los hechos obvios de los cuales se derivan casi todas las dificultades para interpretar los evangelios. ¿Por qué son 4 evangelios? ¿A qué se refiere pensar horizontalmente? ¿Y a qué se refiere el pensar de forma vertical o verticalmente? Explicar la palabra final de los autores relacionados con el reino de Dios. Es una lectura interesante también, este evangelio, este género, porque el género nos ayuda a nosotros a entender la diversidad de exposiciones con respecto a una unidad. ¿Quién es la unidad? Cristo sería. Hablar todos de la misma persona y cómo ellos pueden constituir un género literario interesante donde se muestran tantas perspectivas, puntos de vista que tenemos que armonizar. Entonces, es un poquito la introducción de lo que vamos a ver la semana que viene, ¿ok? Entonces, bueno. Otra cosa que teníamos para hoy, aparte de esto, bueno, quería saber, Henry, antes que nos vayamos, ¿me acuerdas para que nos des algunos avisos de lo del mini retiro y eso? Que no se me pasó de decirte después del tiempo devocional. No, listo, que simplemente asistan, ya la mañana está full. Nada más quedan cubos para la tarde. Los que nunca han ido se los recomiendo 100%. Es algo que el formato no
no se lo espera a nadie, uno piensa que lo van a arrollarte, parte siéntate, pero no tiene nada que ver con eso. No. De verdad que lo van a disfrutar y se comparten familia conociendo a otros hermanos. Sí, así es. Gracias, Henry, así es. Sí, es interesante este mini retiro para todos, para toda la familia del seminario, para la directiva, profesores, estudiantes, invitados también. Se disfruta mucho, mucho. Es algo de verdad con un sello característico de una armonía especial. De verdad, si nunca han ido a un mini retiro, hagan todo el esfuerzo. Bueno, no sé si quedan cupos en la mañana, no sé, en la tarde siempre queda un poquito más de cupo. Nosotros vamos a estar en la tarde apoyando a la profesora Laura. Y bueno, el que vaya en la tarde, buenísimo, porque así lo puedo conocer. Entonces, bueno, quería leer también, perdón, este comentario muy bueno que hizo aquí Frangeli. En el libro de los Hechos, dice ella, se puede observar a lo largo de los capítulos cómo el Señor llevó a los discípulos a compartir la palabra en medio de persecuciones y distintas situaciones. Se puede ver la obra del Espíritu Santo y su guía a creyentes al compartir la palabra. Y es así. Es interesante porque es el propósito del autor, ¿verdad? Como en medio de tantas luchas, persecuciones, diferencias entre ellos, diferencias de estructura, de jerarquía, diferencias culturales, problemas religiosos que hasta el día de hoy los tenemos entre estas naciones. Y todo eso, la toma de decisiones, de verdad, de alguna manera, se puede evidenciar allí toda esa dinámica, esa interacción tan interesante allí de todos los personajes, de todos los que participan en este libro y la manera tan interesante que Lucas hace su exposición, sus relatos. ¿Okay? Bueno, entonces, bueno, ya vimos lo de la guía de lectura. Quería, en este momento, son las 7:48. Quiero aprovechar estos 10 minutos hasta las 8. Después seguimos con otro pedazo donde quiero, como yo coloqué en el chat, si hay alguna pregunta, algo relacionado con la parte 4A, ¿ok? No olviden escribirme, preguntar. Siempre vamos a trabajar con el pasaje, con los pasajes. Por lo menos la parte 4A, les recuerdo que se refiere a sus dos palabras. Palabra, un verbo y la segunda palabra un sustantivo o viceversa, un sustantivo y un verbo. Son dos palabras con las que vamos a hacer el ejercicio, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí lo que es. Entonces, ya va, un momentico aquí. Okay. Aquí yo, bueno, vamos hasta las 8. Quiero que hagamos un ejercicio. Si ustedes tienen a la mano un lápiz o sus teléfonos, si no tienen un lápiz, vamos a escribir 10 palabras que han aprendido nueva en la materia. No van a hacer el concepto, solamente van a anotar las palabras. Y cada uno la va a leer, ¿ok? Yo voy a dejar hasta las 8, 10 minutos, para que ustedes, o 5 minutos, no tiene que ser tanto, 5 minutos, para que ustedes escriban 10 palabras que ustedes han aprendido nueva acá. No van a hacer el concepto, solamente hacer su lista, ¿sí? Y cada quien van poniendo su nombre en el chat a medida que cuando, por ejemplo, Henry hizo sus 10 palabras, él coloca Henry. Y yo por ese orden voy diciéndoles para que participen y digan de manera audible sus respuestas, ¿sí? Es un ejercicio acá de la clase. ¿Okay? Voy a leer algo aquí que colocaron. Ok, listo. Entonces, bueno, comenzamos. Les voy a dar 5 minutos para que No la escucho, profesora. ¿No escuchas?
que vamos a utilizar 5 minutos, son las 7:50, 7:51, 5 minutos para colocar 10 palabras nuevas que has aprendido en la materia. 10 palabras. La vas a escribir en un cuaderno, la vas a escribir en tu teléfono, donde tú quieras, y vas a colocar en el chat o levantar la mano cuando ya, es decir, todo el que termine, levante la mano. Ana, pero debe ser que tienes un problema porque los demás sí me están escuchando. Ajá, ay, gracias, Ketty, ya leo tu comentario. Entonces voy a tener que escribir en el chat lo que ya escucharon, comiencen. 10 palabras, cuando terminen, le ponen la señal de la mano para yo saber que ya la hicieron, ¿sí? Voy a escribir entonces en el chat lo que vamos a hacer, ¿sí? Profesora, disculpe, profesora, disculpe, mire, yo me había desconectado y ahora no sé qué estaba hablando, no Ok, oí nada. ya lo estoy escribiendo en el chat, ya lo estoy escribiendo. Ana, pendiente también, que lo estoy escribiendo en el chat, lo que vamos a hacer. Ok, ok.
Bueno, ya son las 8:02. A ver acá, vamos a comenzar acá. En el caso de Jesús, él pone exégesis e eisegesis, relato y alegoría. Gracias, Jesús. En el caso de Ketty, ella coloca alegoría, exégesis y hermenéutica. Angeli, contexto, relatos, narrativa, hermenéutica, exégesis e eisegesis, epístolas y crítica textual. Muy bien. Ok. ¿Quién más hizo el ejercicio?
Yo no escuché nada, profesora. Yo la puedo decir, pero es que tengo que copiarla. Pero Ok, sí, la lo puedes anoté. decir, Henry, no hay problema. Coloqué pecado en todas sus variantes cuando investigué la palabra. Ujú. Igual que conocimiento, lo que significaba lexema, que era la primera vez que lo escuchaba. Igual que raíz de la palabra, cuando nos mandó usar el strong. Cognados, también es una palabra que desconocía. Y paralelismos. Ok, muchas gracias. Henry, muchas gracias. Oneida también colocó 3. Exégesis precedente, exégesis, era eisegesis, la tercera palabra, ¿verdad? Eisegesis con S. Ok, gracias, Oneida. Edgar colocó exégesis, hermenéutica, septuaginta, masorético, transliterar, vulgata, crítica textual y alegoría. Muy bien, Edgar. Edgardo colocó eisegesis, logos, relatos, hermenéutica, exégesis, son las que él recuerda. Gracias, Edgardo. Y Oneida, esta sí no sé, nunca la he escuchado aquí. Incidental, no. No sé qué palabra es esta. Ok, pero bueno, está bien, está muy bien. Si alguien más, bueno, Ana, tú dices que no escuchas, pero yo te escucho perfecto. Yo te escucho a ti perfectamente. Después que usted habló, la escuché, pero mientras tanto no escuché nada. Más bien le estaba mandando mensaje a Ketty y le dije, Ajá. pero están hablando, están haciendo algo, porque yo no escucho. Puede ser tu internet, Ana. Entonces, bueno, Oneida, incidental. Ahora sí. Eneli, ya coloca prefacio, exégesis, teolacto, factores geográficos, topográficos, contexto literario, hermenéutica, crítica textual, teología práctica, metanarrativa y alegorías. Ok, muy bien. Ok, a ver, ¿quién falta por allí? Bueno, creo que todos. Nelly ya dijo sus palabras. Rómulo. Así está Nelly. La acabo de leer, Nelly. Disculpa. Ok, bueno. La idea de este ejercicio es que nosotros podamos también apreciar el aprendizaje, pues lo que nosotros hemos tomado de la materia y lo que nosotros hemos aprendido en este recorrido, ¿verdad? En este recorrido. Henry, ¿tiene la mano levantada de nuevo o es la misma mano de hace rato? No, se quedó levantada, ya la bajé, disculpe. Ok. Entonces, bueno, fíjense, la idea de esto es eso, ¿no? Un poco identificar algunas características las palabras que más nosotros nos ha llamado la atención o que más hemos captado su significado. Entonces, por supuesto, otro ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, no lo podemos hacer acá porque estamos en virtualidad, es, por ejemplo, en el clase, cuando en presencial, a mí me gusta, por ejemplo, con la palabra, utilizar el ejemplo, con la palabra que el alumno diga, a recordar dónde lo leyó, en qué parte, en qué capítulo, o más o menos en qué tema, para asociar esa palabra a su realidad, pues a su cotidianidad y con la lectura y todo eso. Entonces, de verdad que es bueno ver cómo de alguna manera han podido captar y han podido también recordar el avance, cómo hemos ido avanzando, conociendo nuevas palabras, como un índice, pues que uno va acumulando información y uno puede ir clasificando lo que ha aprendido. Entonces, bueno,
Vamos a ver que hay otra cosa por aquí pendiente. Bueno, ya vimos la guía, ¿verdad? Vimos la guía la semana que viene. Me toca colocar la presentación. La semana que viene yo les dije vamos a revisar acá el Classroom. Yo les dije para la entrega de la parte 4A, ¿verdad? Para la entrega de la parte 4A. Ay, bueno, y quería pedirles disculpas, muchachos, porque no coloqué en la tarea, no coloqué de inmediato, no coloqué, o sea, ese mismo día, no les coloqué la guía. Entonces la vine colocando, fue ayer, porque Henry se dio cuenta. Yo me imagino que yo las coloqué, pero quizás falló el internet y yo asumí que las había colgado allí y no. Entonces, bueno, esta es la de los evangelios. Ya nos tocaría entregarla para la semana que viene, el 25 de junio, ¿verdad? Puede ser en horas de la noche, pero la idea es que sea antes para poderla leer, ¿verdad? Para que se pueda, entonces ya la estoy creando como acá como tarea para la semana que viene, ¿ok? Entonces vamos a ir avanzando con eso. Y bueno, esto es todo lo que tenemos para hoy. A ver, si alguien tiene la manita levantada. Ajá, Nelly, adelante. Profesora, yo tengo una duda. Ese trabajo en la parte 4 está compuesto por dos partes, o sea, son dos tareas que tenemos que enviar, o porque usted envía siempre el ejemplo y a su vez al final envía como el modelo de lo que debemos responder, ¿no? Pero noté que se reenvió de dos formas. Entonces, no sé si es el mismo que usted está pidiendo o está compuesto por dos partes, porque incluso hay unos que tienen preguntas diferentes. Fíjate algo, Nelly. El trabajo, esa pregunta también creo que alguien me la hizo ayer. Sí, vamos a revisar rápidamente eso. Sí hay un modelo, ¿verdad? Hay un modelo allí que ustedes tienen que seguir para el estudio de palabras, que dice monografía. Vamos a abrir desde acá de una vez para que vean cómo está, para que vean en el Classroom cómo quedó. ¿Okay? Cómo quedó. Vamos a compartir allí esa pestañita. ¿Ok? Aquí estamos. Fíjense, aquí tenemos parte 4A, eso estamos hablando de la semana 8, que fue la semana pasada, ¿verdad? Entonces ahí aparecen las instrucciones. Este estudio de palabra vamos a trabajar dos palabras clave del pasaje, un verbo y un sustantivo, o viceversa, un sustantivo y un verbo. Cada alumno va a tener su palabra para hacer su estudio, etc. En el bosquejo anexo vemos modelo completo, puede servir de apoyo, está en blanco. Es el que yo tengo allí, este que está acá. Está en blanco, ¿verdad? Este que está acá, bueno, es como para que ustedes, como yo le coloqué una copia para cada alumno, para que ustedes puedan rellenar. Palabra 1, colocan su sustantivo o el verbo, cualquiera de las dos, que ustedes hayan seleccionado. Hagan una buena decisión en esta selección de las palabras, palabra 1 y palabra 2. Hagan una buena selección. Recuerden que tiene que ser una acción, un verbo o un elemento real, pues sustantivo, puede ser un objeto, puede ser un nombre, ¿ok? Un nombre, ¿ok? La idea es que sea un participante, pues. Si, por ejemplo, se habla de un león, el león, bueno, a usted le gustó el león, usted va a poner león. Si usted, por ejemplo, ve el nombre de Jesús, usted va a poner Jesús. Si usted, por ejemplo, encuentra nombre o otro nombre, vamos a suponer, vamos a suponer que estamos en el Antiguo Testamento y la palabra es ley, bueno, usted va a hablar de ley, es un sustantivo, ¿verdad? Entonces, este es el modelo que tienen para rellenarlo, ¿ok? Para rellenarlo. Así tal cual como está acá. Y el otro, vamos a verlo, este que está acá,
Este es la investigación. Este sería la explicación. Este que está acá es la explicación. ¿Okay? Donde vimos la semana pasada cómo hacer. Es bueno que lo vuelvan a leer. Es bueno que vuelvan a leer bien esto. No es, digamos, no es algo tan complicado, sino de detalles. Tiene detalles. Es sencillo, pero tiene detalles. Entonces, háganlo con cuidadito. Pueden entregar incluso hasta el viernes, sábado o domingo, ¿ok? Es para la semana que viene, pero no importa. Pueden entregar el fin de semana, no hay problema. Pero no que no lleguemos al miércoles y no lo hayan entregado. Porque el miércoles que viene comenzamos con la parte 4B. Y como habíamos hablado que esto eran 15 días también, entonces, bueno, puede entregar el fin de semana, no hay ningún problema. Alguien por ahí ya vi que entregó, felicitaciones a esa persona, no sé quién es todavía, no he podido ver hoy. Estoy revisando y terminando de calificar sus trabajos de la parte 2 y 3, perdón, de la parte 3. Y entonces, bueno, aquí tienen todo el ejemplo, aquí está todo el ejemplo, bien sencillo. El ejemplo es decir, esto es la explicación y este es el modelo. Recuerden que el modelo basado en Romanos 12, 1, 2, que es el pasaje que tenemos como básico para explicar cómo se hace todo el trabajo. ¿Okay? Entonces, palabra 1, palabra 2, y aquí tienen. No sé si se aclaró, Nelly, con lo que estoy comentando. Profe, si quiere bajar un poquito más, porque a mí me sale, al finalizar esa guía me sale el nombre del alumno, pasaje bíblico, me sale lenguaje y gramática y definición de las palabras claves en su contexto original y salen unas preguntas. Luego sale pregunta 1, sale pregunta 2, la historia de la palabra, cómo se entendía la palabra en los libros anteriores. Y veo que son distintas a la otra guía que nos acaba de mostrar. Por eso era mi confusión. Entiendo que hay que responderlo. Sí, pero vamos a trabajar con el modelo, no te preocupes. Okay. Vamos a trabajar con este modelo, no te preocupes porque yo te lo puse como más sencillo. Ok. Sí, vamos a trabajar con este modelo, no hay problema, ¿ok? Así tal cual como está aquí, ahí van a tener historia de la palabra, pero trabajen con este modelo. El otro puede servir de ayuda, pero este es el modelo con el que queremos trabajar, ¿ok? Con este que está acá, ¿ok? De todas maneras, déjame revisar algo aquí, ya va un momento. En el caso de este de Romano, que está bien completo, sí, está igualito. Termina con el extrabíblico. Termina con el significado extrabíblico y las referencias. ¿Ok? Tal cual. ¿Sí? Efectivamente, hay uno de los Word que tiene unas preguntas adicionales, pero para mis hermanos que están en el trabajo, no ignoren esas preguntas que están allí, porque es como preguntar lo mismo de arriba que está en el modelo, pero de forma de preguntas. Pero ignoren esas preguntas, solamente básense en el modelo que está allí. Que está en blanco. Exacto. Sí, en este, donde dice modelo completo, ese. Guíense por ese, ¿sí? Está como simplificado, pues, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, creo que es todo lo que tenemos por hoy. No sé si hay alguna otra duda o comentario. ¿Okay? No sé si todavía hay algo allí que quieran agregar. ¿Ok? Y nada, este es todo lo que tenemos entonces para hoy. Vamos a orar para despedirnos, para agradecer al Señor
su acompañamiento, su entendimiento sobre nosotros y todo lo que podemos hoy, o pudimos hoy más bien conocer acerca de este género tan interesante. Entonces la semana que viene vamos a hablar de los evangelios y todo lo que implica estudiar este género también, el Nuevo Testamento. Y bueno, así vamos ya semana 10. Semana 10 y bueno, ya empezamos con la parte de la parte 4B, que ya es lenguaje y gramática. Por eso quisiera darles hasta la semana que viene un poquito más de días para que trabajaran bien esta parte 4A y, o sea, como tope para el domingo o sábado, ¿ok? Porque o sea, queremos que en la parte 4B no tengan la presión de que tienen que entregarla, porque ya se acumula y es como un poquito más fuerte avanzar así, pues. Entonces, bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos has ayudado, porque has permitido, Señor, que podamos hoy continuar con los objetivos de esta semana. Te quiero pedir por todos mis alumnos acá, mis compañeros de clase, mis hermanos, por sus familias, en cada uno de ellos representadas. Te pido, Señor, que bendiga sus vidas, bendigas su trabajo, su ministerio, sus hijos, sus esposos, esposas, todo lo que ellos hagan, Señor. Te pido que bendigas también su tiempo de estudio en el seminario con el resto de las materias que también deben tener y que ellos también puedan disciplinadamente cumplir con los requisitos de cada una en las que se hayan inscrito. Te pido, Señor, por Jorvi de nuevo, que lo ayudes, que lo sanes, mi Dios, y que en todas las situaciones, Señor, en todas las cosas en las que estemos trabajando, veamos tu mano y seamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres el Rey de la gloria y tú nos has llamado con un propósito que es servirte, formarnos, servirte, capacitarnos con excelencia para dar testimonio de tu verdad en este mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, estamos despedidos. Dios los bendiga. Y bueno, saben que estoy a la orden, cualquier cosa. Estamos por el grupo y si no, bueno, por el privado también. Muchas gracias, Henry, por su trabajo como delegado. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Que el Señor los bendiga. Que tengan una feliz Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias a todos por su participación. Amén. Chaito. Amén. Bendiciones, mi hermano. Amén.